¿Qué tal? Muy buenos días, mis queridos suscriptores. Aquí estoy de nuevo, su psicóloga Isabel Galván. Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy traigo un tema del que en realidad se habla muy poco. Y hablar de muy poco me refiero a que, curiosamente, muchos temas que tienen que ver con la mujer se agotan los temas en todos los sentidos. Si son enfermedades, si es el problemas sociales, violencia, etcétera, siempre se está hablando mucho, ¿no? Y en el caso del hombre, que voy a hablar en mi siguiente video sobre la violencia doméstica contra el hombre. Pero en este caso, pues voy a tocar otro tema que también casi por ser de hombre se habla poco, se conoce poco. A veces el mismo hombre no tiene muchos conocimientos de esta situación. Y este tema que voy a hablar el día de hoy se llama la andropausia. Sí, se habla mucho de la menopausia, como decía, cuando es temas relacionados con la mujer, se habla mucho, artículos, investigaciones, se agota todo. Y cuando el hombre es como que, no, vemos al hombre como que a él no le pasa nada, como que el hombre no sufre, como que el hombre no puede ser víctima, etc. Y en el caso de la andropausia, bueno, también sí hay, claro que sí hay investigaciones ya profundas de esto, porque no deja de ser un problema de salud. Entonces, ¿qué es la andropausia? Vamos entendiendo. Bueno, es la disminución de la testosterona en el hombre. Y esto empieza a bajar a raíz de los 40 años más o menos. Empieza una disminución, pero es una disminución muy leve, contrario a la de la mujer, porque pues en la mujer la menopausia también es la ausencia ya de la menstruación, y los conflictos o todos los efectos hormonales son más dramáticos en la mujer que en el hombre. Pero en el hombre también se da esto, la baja de la hormona de la testosterona. Vamos a ver que tiene reacciones muy agresivas también en el hombre, nada más que, como repito, esto se da a largo plazo, y al ser a largo plazo, pues tanto el hombre como la familia, como la sociedad, nos podemos ir acostumbrando a estos cambios que el hombre va teniendo y viéndolos como algo normal. Y a veces también como algo muy molesto, ¿no? para la familia. La disminución de esta hormona, de la testosterona en el hombre, va a afectarlo en muchos aspectos. ¿Cuál es uno de los principales? Bueno, su actividad sexual, ¿sí? El hombre va a tener problemas para poder tener una sexualidad como la tenía en la juventud, por ejemplo, ¿no? Con una respuesta sexual mucho más rápida, mucho más eficaz, etcétera. Pues al ir bajando la testosterona va perdiendo esto, va perdiendo al mismo tiempo el apetito sexual, genital sexual lo va perdiendo, y pero son cambios que se van dando lentamente, ¿no? Pero resulta que no nada más afecta en eso, y esto es algo que tenemos que tener cuidado. La compañera, la pareja del hombre, tener cuidado también para poder ayudarlo, porque acuérdense que, yo no sé en otros países, pero en nuestro país, nuestros mexicanos son muy renuentes en casi términos generales, a asistir con un médico, a hablar de lo que les duele, de lo que sienten. Va muy de la mano de que los educamos de manera, pues como si fueran superhéroes, ¿no? Que todo lo pueden, que no se deben de quejar, etcétera. Entonces es difícil para el hombre muchas veces reconocer que está pasando por momentos difíciles. Pero en fin, vamos viendo qué otros aspectos pueden afectar al hombre en ese bajo de testosterona, y entre esos están los huesos. Los huesos van teniendo una disminución en su estructura, porque la hormona ya no está funcionando de la manera normal, en su densidad. O sea, ¿qué es esto? Bueno, el tamaño del hueso va disminuyendo, y esto es por ese factor, independientemente de que el hombre haya sido alguien muy sano, que se haya ejercitado, que haya tenido una buena alimentación. Esto pues es parte de la naturaleza también, ¿no? Y si no tuvo una vida tan adecuada, pues con mayor razón va a empezar a tener problemas en su sistema óseo.
en la densidad de sus huesos, y entonces ¿qué va a pasar? Pues vienen las fracturas, los esguinces, la persona se lastima con muchísimo más facilidad, la deformación también de sus huesos. También afecta la falta de testosterona, afecta también en la parte muscular, que tiene que ver con la tonicidad, que es la fuerza del hombre, el tono, la fuerza que puede tener el músculo también se va debilitando por la falta. Entonces es muy, muy fácil que un hombre que ya está en una edad avanzada, y esto nos habla de que ya hay una disminución fuerte de testosterona, se puede lastimar fácilmente sus músculos. Y a veces con cosas que realmente no son tan agresivas, o que en su juventud no eran tan agresivas, ya en la vida adulta pueden serlo, y esto es también por esta situación. También la falta de testosterona, vamos a ver que va a afectar el cerebro. Va a haber una disminución en su capacidad de concentración. Y al no tener una concentración, pues entonces las cosas le van a pasar así como muy rápido, no las va a alcanzar a tomar. Y muchas veces vemos también que el adulto mayor o el adulto empieza a repetir cosas o a hacer las mismas preguntas. Y esto es por falta de concentración. Y es porque en el cerebro se está viendo afectado también por la falta de testosterona. Y a veces como familia podemos llegar hasta molestarnos, decir, bueno, pero es que ya te dije, bueno, pero no entendiste. Oye, es que esto ya me lo preguntaste. Bueno, vamos siendo un poquito más tolerantes desde entender que esto que está pasando pues es un proceso normal que todo hombre va a tener por su falta de testosterona, y entonces tener un poquito más de paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de concentración. Pareciera que está poniendo atención, pero no la está poniendo del todo, entonces muy fácilmente las cosas se le pueden olvidar, ¿sí? Va a tener una disminución de la memoria a corto plazo. A corto plazo, lo que hace ratito, o a qué venía, es que yo venía a algo, pero ¿a qué venía? Es muy normal también que pase eso, que también le pasa a la mujer, pero en el hombre también, y es a veces un poquito penoso para el hombre, ¿no? Reconocer que, híjola, ¿cómo? Pues si antes las cosas no se me olvidaban y ahorita se me olvida. Si cruzo una habitación ya no sé para qué iba a entrar a la otra, pero también tiene que ver esto. Y también, curiosamente, así como va disminuyendo la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo va surgiendo. Entonces es muy común escuchar a personas muy grandes hablar de manera minuciosa de lo que fue su etapa de juventud, de cuando se casó, de cuando nacieron sus hijos. Todos esos recuerdos empiezan a aflorar y la persona empieza a tener mucha comunicación, pero más que a corto plazo, de cosas que sucedieron en su vida de juventud, ¿no? Y tiene que ver con esto también. Otras cosas que van a afectar la falta de testosterona en el hombre va a tener estados emocionales, por ejemplo, de tristeza, y no sabe por qué se siente triste. No sabe, pero se siente triste. Va a tener desesperanza también en el ya para qué hago esto, ya para qué me emociono con tal cosa. Ya la esperanza de vida la empieza a ver como algo pues ya muy limitado para él, y también empieza a haber estados de apatía, en donde si antes era una persona activa, que se movía, que iba, venía, hacía, etcétera, va a empezar a entrar en estados ya de apatía. Aquí es muy importante que entonces la familia también le ayude, lo anime. Oye, vamos a caminar, oye, vamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio, si vivimos en un puerto, vamos a caminar a la orilla de la playa, animar a la persona para que la apatía no tome un lugar muy fuerte, ¿no? en su vida, y pueda salir de esa desesperanza, de esa tristeza, porque si sale de casa y ve otras cosas, otro ambiente, platica con otras personas, pues entonces se va a empezar a levantar ese estado de ánimo que estaba decaído, ¿sí? ¿Qué otro problema va a tener el hombre con la andropausia? Va a tener problemas en su piel, la piel se va a adelgazar
de manera muy, muy dramática, y entonces cualquier golpe que la persona se dé le va a generar un hematoma, un moretón muy, muy grande. ¿Por qué? Porque la piel está muy delgada ya, los vasos sanguíneos también están delgados y va a tener problemas. Fácilmente se va a poder agredir hasta él mismo, o sea, en un golpe, que lo avienten o que se golpee con un mueble, con una puerta, su piel va a responder de manera con una fragilidad muy, muy grande, y esto tiene que ver con lo mismo. Otra cosa, y esto es lo más importante, y es en donde todos tenemos que tener conciencia de que así como nos ponemos del lado de la mujer cuando la mujer envejece, cuando la mujer está en el estado de menopausia, etcétera, también entender al hombre cuando está en el estado de andropausia, y que no hay una remisión de esta situación. O sea, esto va a ir de menos a más. No, nunca va a disminuir. Son los estados de ánimo, los estados de humor. Y a veces, como esposa, como pareja, como compañera, como hijos también, hijos adultos, somos muy intolerantes hacia nuestro padre, ¿verdad? O hacia esa persona mayor, si es el abuelo, el tío, quien viva con nosotros, que esté pasando por esa situación de la andropausia, nos ponemos también intolerantes con sus cambios de humor. ¿Y cuáles van a ser estos cambios de humor? La persona, el hombre, va a estar irritable, o sea, cualquier cosa en algún momento, no va a ser siempre, pero cualquier situación mínima en un momento lo puede sacar de sus casillas, lo puede sacar de control. Va a ser poco tolerante, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hablarle con amor, hay que hablarle con dulzura, hay que invitarlo con respeto, en lugar de decirle, ya estás viejo, ya no puedes, ya esto, ya aquello, eres un enojón, eres un gruñón, que regularmente es la manera en que la familia responde. ¿Por qué? Pues porque a veces no tenemos conocimiento de que el hombre, igual que la mujer, es un ser humano, igual que la mujer tiene cambios físicos, mentales, emocionales y de todo tipo, sociales también. Y entonces lo queremos ver como alguien que nunca va a cambiar y que siempre va a ser el mismo, y esto no es así. Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, tener un poquito más de tolerancia cuando esté en un estado de irritabilidad, de intolerancia, de enojo, de desesperación, de reclamo, porque son momentos, regularmente son momentos. Pasa eso y al rato la persona vuelve a estar en un estado agradable. También otra cosa que va a pasar con el hombre cuando está en la andropausia, va a buscar el aislamiento, va a dejar de tener contacto social. Si lo tenía muy alto, va a ser notorio. Y si lo tenía pobre, aún en su juventud, no era una persona muy sociable, pues se va a notar muchísimo más, ¿no? No va a querer ya compartir, no va a querer estar en reuniones, en fiestas, casi va a haber necesidad de empujarlo para que asista. Va a sentirse más cómodo en el aislamiento, en el estar solo, con sus intereses, que pueden ser estar escuchando noticias, estar leyendo un libro, viendo la televisión, en soledad, pero no es sano. Entonces no hay que permitir que esta persona caiga en esos estados y dejarlo como si no nos importara, ¿no? Entonces hay que ayudarlo a poder salir, a invitarlo, ¿no? Que no se pierda en la soledad, que no se pierda en sus estados de ánimo, en su apatía, que no se pierda, que no se quede ahí y se sienta incluso una persona pues ya no grata, no agradable para el ambiente familiar. Al contrario, ayudarlo, sacarlo. Si repite las cosas, pues hacer que como que nos siga interesando, que nos siga platicando lo mismo muchísimas veces. Sí, muchísimas veces, pues no es por gusto, no lo hace por molestar, lo hace porque esa es su condición en el momento. Y así como en un momento, hay muchos anuncios de esto, sí, al respecto, así como en un momento ese padre al niño, a su hijo cuando era pequeño, le repitió cuántas veces fue necesario algo para que el niño lo aprendiera, pues así también como hijos, hay veces que tenemos que repetirle a nuestro Padre las cosas hasta que las recuerde, hasta que queden grabadas en su memoria y no desesperarnos.
no desesperarnos, no hacerlo sentir mal de que ya te lo dije y me estás preguntando otra vez lo mismo. No lo hace por gusto. Hay que tener claro eso, no lo está haciendo. Nadie, ni el hombre ni la mujer, nos queremos ver disminuidos o lo hacemos por gusto. Son condiciones de vida y aparte, pues hay también que considerar que todos vamos a pasar por ahí. Tú que estás joven, si estás viendo esto, tienes 18, 20 años, pues un día vas a llegar ahí. Y entonces empezar a generar conciencia y tener paciencia con esos adultos que están a nuestro lado. La fatiga también va a ser otro síntoma de la andropausia. La persona va a tener fatiga física, cansancio, ¿sí? Entonces hay que poquito a poco, si lo vas a invitar, pues que no vaya a tu ritmo. Así como cuando tu papá te llevaba de la mano porque eras un niño y respetaba la longitud de tus pasos, pues igual tú, tener paciencia con ese viejo, ¿no? Y acompañarlo y que vaya a su ritmo. ¿Por qué? Porque hay fatiga. También tiene, igual que la mujer, tiene ataques de calor, ¿sí? Los bochornos que pasamos las mujeres, bueno, el hombre también los pasa. Tal vez no tan grandes como la mujer, pero también le pasan esos cambios de temperatura. Problema para dormir, a veces se acuesta muy noche, a veces se despierta muy temprano, hace ruido, pues tratar de decírselo de una manera respetuosa. Decirle, ¿sabes qué? Pues si te vas a acostar muy tarde, por favor, trata de hacer lo menos posible de ruido porque ya hay gente dormida, o si te levantas muy temprano porque ya tu organismo no necesita tantas horas de sueño, pues igual respeta que hay otras personas que aún están descansando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues va a tener esos problemas con el sueño o de repente en la madrugada va a abrir los ojos, a cualquier hora de la madrugada puede abrir los ojos. Todo esto también va a caer en depresión, que puede ser también el problema de la falta de testosterona, pero también puede ser la consecuencia de ver que esa fuerza de la juventud, que esos años de vitalidad y todo, pues están yendo, ¿no? Entonces, si se juntan las dos cosas, pues es muy normal que el hombre caiga en un estado depresivo. Y también por la apatía, por la falta de actividad, etcétera, va a tener problemas muchas veces de obesidad, cierta obesidad o aumento del abdomen. Si su abdomen va a crecer, entonces por lo mismo es importante invitarlo a que salga, a que camine. Con el hecho de que camine es un excelente ejercicio. Aparte la caminata también hace que se produzcan mucho mayores endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. No dejarlo, no abandonarlo. Muchas veces puede ser difícil para la familia porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que el hombre es el que empuja, el hombre es el que hace, el hombre es el que puede, el hombre es el que no se cansa, etc. Y a veces entender que esa persona tan fuerte, tan capaz, se empieza a debilitar, cuesta trabajo, ¿verdad? Pero hay que tener tolerancia y sobre todo, ¿por qué? Porque si es alguien que se ama, pues de qué otra manera se puede demostrar el amor que no sea con esa tolerancia, no con ese acompañamiento en las últimas etapas de la vida. Pues yo espero que esto te haya servido. Si te interesa, hay muchos artículos, entra, busca, hay información para saber un poco más sobre lo que es la andropausia. ¿Sí? Y si te interesó el tema, pues yo te voy a pedir que le piques a la campanita, te suscribas, compartas, porque pues ya sabes que compartir es ayudar. Que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.